Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta charla, porque lo que queremos es más que una exposición en una sola vía, sea una charla bien interesante para nuestros clientes, donde podamos responder dudas e inquietudes sobre este vehículo que les queremos presentar. Hoy nos acompaña pues nuestro equipo. Parte de esta invitación es contarles un poco sobre Credit Corp, a darles como la bienvenida a este nuevo grupo, a esta nueva compañía, mostrarles el equipo que nos respalda en esta gestión comercial con ustedes. Nos acompañan hoy Ernesto Villamizar, el presidente de nuestra fiduciaria. También nos acompaña Juan Gonzalo Hurtado, el director ejecutivo de la regional Medellín, y Lucas Solano, que es el gerente del negocio de planeación patrimonial. Entonces, de la mano de Lucas y Ernesto, pues hoy vamos a presentarles un vehículo que es el fideicomiso familiar, que es un vehículo muy potente, que anteriormente, pues para los clientes que vienen desde Ultraser5, pues no teníamos la oportunidad de presentárselos y de contarles cómo funcionaba. Y la idea hoy es que ustedes lo descubran y les podamos mostrar cómo funciona, cuáles son las bondades y qué tan potente puede resultar para esas necesidades familiares o de nuestros clientes que pueden tener hoy. Juan Gonzalo arranca con una breve presentación de Credit Corp, entonces le dejo la palabra a Juan Gonzalo, muchas gracias y nuevamente a todos, gracias por aceptar esta invitación. La idea es que para hacer un poco más fluida la presentación, las preguntas las dejemos para el final. Recuerden escribirlas en el chat que está habilitado para este webinar. Hay un espacio que dice preguntas, ahí les pueden escribir y al final de la intervención de nuestros expositores, pues daremos respuesta en la medida pues a todas las preguntas. Entonces, muchas gracias nuevamente y Juan Gonzalo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecerles la presencia a este foro que lo considero muy importante. Es un espacio en el que estaremos mostrando la importancia y todo el funcionamiento de los fideicomisos como herramienta de la planificación familiar. Hoy quiero hacerles una corta presentación en lo que tiene que ver con la actualización de cómo quedamos luego del proceso de fusión que tuvimos con Ultraser 5 y adicionalmente contarles cómo quedó nuestra posición regional y cómo terminamos fortaleciendo nuestra posición y eso qué impacto tiene en qué impacto tiene en los servicios que ofrecemos a todos nuestros clientes. Em, Perdón un segundo. Entonces, como les decía, nosotros venimos fortaleciendo muy fuerte, luego del proceso de fusión, logramos un fortalecimiento de la posición regional. Eh, Credit Corp Capital hace parte del grupo Credit Corp, es uno de los grupos financieros con mayor presencia y solidez en toda Latinoamérica. Eh, Son 36.000 colaboradores repartidos en diferentes países en toda la región. Tenemos más de 130 años de trayectoria y estamos entonces focalizados principalmente en cuatro negocios en Credit Corp, en el negocio de microfinanzas, en el negocio de banca universal, en el negocio de seguros y pensiones y en el negocio de banca de inversión y gestión de patrimonios a través de Credit Corp Capital. Eso nos permite estar hoy en varias ciudades y países a lo largo de toda Latinoamérica. Estamos entonces en Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y adicionalmente también nuestra plataforma internacional a través de Estados Unidos y Reino Unido. Hoy nos encontramos Credit Corp Capital. Credit Corp hoy está listada en la Bolsa de Nueva York desde 1995. El Credit Corp es hoy uno de los principales jugadores regionales en el mercado de capitales a nivel regional. Hoy en este momento nosotros participamos con cinco negocios. Estamos en el mercado a través del mercado de capitales, el mercado de finanzas corporativas o banca de inversión, en el negocio de gestión de activos, en los negocios de confianza o negocios fiduciarios y en el negocio de gestión de patrimonios, donde hoy somos uno de los jugadores más importantes en Latinoamérica, donde hoy tenemos más de casi 17 billones de dólares en activos bajo administración para clientes de alto patrimonio. Para eso contamos hoy con
yo creo que las mejores credenciales. Tenemos calificaciones AAA en el mercado local, tanto en la sociedad comisionista como en la sociedad fiduciaria, y un riesgo triple B más como riesgo internacional. Eso nos permite estar en una posición muy competitiva y en muchos de los casos también eh, en situaciones y posiciones competitivas superiores a algunos de los referentes más relevantes en la industria a nivel regional. Y en términos de capitalización bursátil, Credit Corp hoy tiene una capitalización bursátil de 12.6 billones de dólares, que nos pone también a la vanguardia como líder frente a referentes financieros en toda la región. El proceso de fusión con Ultracer 5, yo creo, dio inicio a una nueva etapa de crecimiento y consolidación en el mercado local. Aquí les quiero compartir algunas cifras que me parecen supremamente relevantes. Hoy, luego del proceso de fusión, Credit Corp Capital en el mercado local queda administrando aproximadamente 33 billones de dólares en el mercado colombiano, de los cuales 22 billones son activos que se administran bajo la sociedad comisionista, y ahí son 8.6 billones de pesos en AUMs que corresponden a la banca corporativa. Finalizamos también el proceso de fusión con más de 40.000 clientes, lo cual nos deja con una posición bastante robusta, pero también con un espacio muy importante de crecimiento de cara al futuro. También esa fusión nos permitió consolidar nuestra presencia a nivel regional. Hoy tenemos presencia en las 6 principales ciudades. Estamos en Bogotá, Cali, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, creo que es la que me falta. Y lo que nos ha permitido también es que en cada una de esas diferentes ciudades y principalmente en Medellín, también logramos un robustecimiento de la estructura. Hoy somos 184 personas, de las cuales 106 corresponden al equipo comercial y 78 personas que corresponden al equipo de soporte. Es decir, nos sentimos supremamente confiados, y nuestros equipos locales sufrieron un robustecimiento de cara a los niveles de servicio y la propuesta de valor que tenemos en este momento estructurada para cada uno de nuestros clientes. También esta fusión nos permitió llegar a unas cifras que son muy relevantes y las queríamos compartir con ustedes, y es lo que tiene que ver con niveles patrimoniales y términos de utilidades. Hoy nosotros a nivel de patrimonio técnico estamos ubicados en el primer lugar en comparación con los principales agentes del mercado local, y en términos de utilidades nos encontramos en el segundo lugar. Pero uno de los temas que también me parece muy importante y lo queríamos compartir es la relevancia que tiene nuestra firma en el momento dentro de los diferentes mercados. En el mercado de renta variable, hoy nosotros tenemos una participación del 26%, y en el mercado de renta fija del 12%. Eso nos posiciona como el agente o la sociedad comisionista más relevante en términos de volumen de negociación en el mercado, y eso claramente genera grandes beneficios para todos nuestros clientes. Uno de los temas que me parece que es clave y quería compartir con ustedes es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser el aliado estratégico para hacer realidad los proyectos financieros de todos nuestros clientes, y es ahí donde esta presentación en el tema de fideicomisos hace como todo ese clic para entender y donde se vuelve la herramienta fundamental para la estructuración de cara al futuro. Y es ahí donde nosotros puntualmente hemos construido un modelo de asesoría soportado sobre 3 pilares en todo el proceso de relacionamiento con nuestros clientes de banca privada. El primero es un modelo de asesoría de inversión, donde lo que buscamos es entender los objetivos de los clientes, diseñamos la estrategia y construimos los portafolios. El segundo pilar es todo el proceso de planeación patrimonial, donde a través de un servicio integral y personalizado buscamos alinear los objetivos y, desde una perspectiva fiscal y sucesoral, acompañar a nuestros clientes. Y el tercer pilar de esa asesoría integral en banca privada es ayudamos a los clientes en el diseño
integral y un diagnóstico integral de toda su situación financiera y partiendo de las metas y objetivos ayudamos a construir unos planes de acción. Y es ahí donde esta presentación cobra el mayor sentido, principalmente para todo ese proceso de planeación financiera y patrimonial. Y por último, lo que quería compartirles es también que de producto de ese proceso de fusión, los vehículos, hemos robustecido los vehículos de inversión a nivel local y a nivel internacional. En los vehículos locales hoy contamos con Credit Corp Capital Colombia, sociedad comisionista como uno de los pilares. Luego tenemos a la Credit Corp Capital, la fiduciaria, y también un pilar fundamental de todo este proceso de planeación financiera es todos los fondos de pensiones voluntarias que administramos. Y en vehículos internacionales contamos con Credit Corp Capital Estados Unidos, el Atlantic Security Bank en Panamá y el Credit Corp Capital Perú y todas las corresponsabilidades con los cuales nosotros, aliados estratégicos internacionales con los que nosotros manejamos. Quiero darle la bienvenida, digamos, a todos y disfruten. Tenemos un programa muy enriquecedor que de la mano de Lucas y Ernesto, en los cuales les cedo la palabra. Eso es lo que quería compartirles en torno al proceso de fusión y los avances. Gracias, Juan, por esta presentación. Gracias, Juan, por hacer. Yo creo que, bueno, algunos de ustedes clientes me conocen, de pronto otros no. Yo soy Lucas Solano, soy abogado, estoy especializado en impuestos y dirijo el área de planeación patrimonial. En este momento quiero contarles un poco sobre cómo es la dinámica del área de planeación patrimonial y cómo engranamos ese tema con los fideicomisos familiares, que es el tema que nos trae acá en esta reunión. Entonces, me parece muy importante como contarles este servicio con el cual ustedes ya cuentan porque son clientes de Credit Corp. Entonces, quiero arrancar por ese lado y que sepan que tienen este servicio a su disposición simplemente ya por ser clientes y ver cómo nos integramos con todo este tema de los fideicomisos familiares en el cual Ernesto hará una profundización. Como les contaba Juan hace unos minutos, esta compañía obviamente ha evolucionado no solo en el tema de inversiones en donde somos expertos, sino que consideramos que se necesitan áreas adicionales que acompañen al cliente. Entonces, por eso se crean una serie de áreas adicionales como son planeación patrimonial, planeación financiera, lending y asesoría de inversiones, en donde damos un paso más allá y continuamos en ese proceso de crecimiento con el cliente. En esta área de planeación patrimonial, a mí me gusta hacerles algunas aclaraciones a los clientes. Esta es un área en donde nos enfocamos en la protección del patrimonio, la planeación sucesoral y la planeación tributaria. Por eso es que los fideicomisos son una de las herramientas potentes que tenemos para hacer ese proceso de planeación patrimonial. Pero antes de entrar en esas aristas, a mí me gusta contarle a los clientes varias cosas. En las reuniones que tenemos uno a uno con los banqueros y ustedes, tenemos una conversación en donde la primera es un poco para conocernos y sentar objetivos, y la idea es seguir conociéndonos y profundizar en esos objetivos. Y en la medida en que ustedes vayan teniendo necesidades en cualquiera de esas tres aristas que mencioné hace un rato, pues podamos profundizar. Esta área, aun cuando no reemplazamos al asesor tributario, buscamos hacer unas sinergias con los que ustedes tengan, de tal forma que entreguemos el mejor resultado y lo más eficiente para ustedes. A mí me gusta usar mucho esa palabra, la palabra eficiencia, en los procesos de planeación patrimonial. Y esto se conecta a un tercer punto que siempre me gusta contarle a los clientes, y es: partimos de lo que ya tiene el cliente. ¿Eso qué quiere decir? Hay ocasiones en donde los clientes no tienen nada, son personas naturales que tienen los recursos en cabeza de ellos, y ahí los ayudamos a buscar cuál es el mecanismo que más les funciona. Entre esos está el fideicomiso, pero nos sentamos con ellos y vemos qué es lo que necesitan. Necesitan protección, necesitan planeación sucesoral, necesitan planeación tributaria.
Hay ocasiones en donde nos encontramos que los clientes están medianamente organizados, es decir, ya tienen sociedades, de pronto unas sociedades operativas, pero no tienen organizado la parte, el patrimonio consolidado, o lo tienen más o menos organizado, y también nos sentamos con ellos para terminar de agrupar y encontrar las soluciones del caso. Hay ocasiones en donde nos encontramos clientes que ya están totalmente organizados, tienen en Colombia sociedades, tienen fideicomisos, tienen trust en el exterior, tienen fundaciones de interés privado, y lo que hacemos en esta área es darle un vistazo a esa situación. Y como cuarta introducción sobre esta área, y pensando un poco lo que les estoy contando en esta diapositiva, es que dentro de esta área, esta es un área regional, y la verdad es que el hecho de ser regional nos permite hablar de planeación patrimonial no solo en Colombia, sino también en el exterior. Y es que hay casos en donde hay clientes, uno, que quieren tener recursos afuera, o que sus hijos son americanos, o ellos son americanos, de tal forma que no solo los ayudamos con las inversiones en Colombia y fuera de Colombia, como ya lo mencionaba en la presentación Juan, sino que eh, adicionalmente podemos ayudarlos en la planeación patrimonial internacional. Entonces, esto me parece bien relevante, y quiero que ustedes sepan que cuentan con ese servicio ya. Dentro de las áreas, hombre, la verdad, yéndonos un poco hacia el tema de los fideicomisos familiares, nosotros nos concentramos en tres grandes temas: protección del patrimonio. Y en la protección encontramos lo siguiente, o lo que nosotros vemos es lo siguiente. Vemos un tema en donde la confidencialidad es uno de los factores que más le importa al cliente. Y por confidencialidad, ¿yo qué debo entender? Hombre, que el día de mañana nadie sepa de quién es ese lote que está allá, o quién es el dueño de unas acciones o una participación en una sociedad. Por otro lado, hay un concepto bien importante, y que Ernesto lo va a desarrollar durante la charla, y es el concepto de inembargabilidad y de protección del activo como tal. Y en estos momentos que nosotros estamos viviendo, pues no es para nadie desconocido que hay algunas empresas o que no la están pasando tan bien, o que prevén que de pronto en el futuro van a tener situaciones complejas y quieren protegerse. Entonces, digamos que eso hace parte de las conversaciones que uno debe tener, y que debe profundizar en ese uno a uno. Finalmente, dentro del área de protección, yo siempre cuento que todos los que son padres, y por lo menos todas las reuniones que yo he tenido con los que son padres, siempre tienen una preocupación en mayor o menor medida, pero siempre la tienen, y es: ¿cómo me protejo frente a terceras personas que puedan llegar a la familia? Entonces yo siempre digo, hombre, el yerno con ideas, la nuera creativa, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo me puedo proteger? Digamos que este es un vehículo que brinda eso, pero teniendo en el centro, como ustedes ven acá en la presentación, la unión de la familia. Por otro lado, un elemento que a mí me parece supremamente claro, que es planear el futuro. Pero dentro de planear el futuro está todo el tema sucesoral que les mencionaba hace un rato, y todo el tema tributario. Entonces, dentro del tema sucesoral, ¿nosotros qué vemos? Hombre, pues obviamente los padres vemos que quieren tener un proceso eficiente, o tener un paso sucesoral eficiente hacia la siguiente generación. Hay ocasiones en las que incluso se puede ser eficiente fiscalmente en ese paso hacia la siguiente generación, pero muy importante en este supuesto que estamos trabajando es no solo dejar sentado ese paso eficiente que de pronto les pueda ahorrar un proceso sucesoral ante un juez o ante un notario, pero también protegerse a sí mismo. Y eso es muy importante dentro de este ejercicio. Protegerse a sí mismo es clave en la medida que ustedes son los creadores de los recursos, y nada obsta para que el día de mañana de pronto alguien tenga una incapacidad o alguna situación compleja de la cual deba protegerse. Y en el tema tributario, en todo esto que nosotros vemos, pues discutimos temas, por lo menos en mi área, en la de planeación patrimonial, discutimos temas puros y duros tributarios, pero también buscamos eficiencias. Pasando a la última arista,
de lo que podemos hacer un fideicomiso familiar es todo este tema de administración e inversión. Entonces, hay situaciones en donde las familias no solo tienen inmuebles, pero también tienen unos recursos líquidos que quieren invertir. Y entonces aquí el fideicomiso tiene la capacidad de invertir esos recursos de conformidad al perfil de inversión que tenga esa persona, reuniéndose y sentándose obviamente con los banqueros que ustedes ya conocen, pero también con un equipo muy robusto que hay detrás que se llama gestión de activos, en donde, ¿qué ocurre? Básicamente se sientan y tienen discusiones sobre cuál debe ser el futuro de inversión que ustedes le están apostando, independientemente de los activos inmobiliarios. Entonces, para cerrar esta presentación y esta primera parte y darle paso a Ernesto y que ya tenga ustedes elementos que les permita profundizar y aprovechar un poco más la presentación que va a hacer Ernesto, quiero terminar esta primera introducción contándoles cómo funciona un fideicomiso, porque a veces a ustedes les hablan de fideicomiso, ¿cierto? Y de pronto no logran aterrizar los conceptos, puede que sí, puede que no, pero la idea es ver un poco cómo funciona esa figura. Entonces, supongamos que aquí están ustedes como personas naturales en donde hay unos recursos líquidos, hay unos inmuebles, hay un lote, hay una finca, hay una casa, de pronto hay un bote, y ustedes deciden organizarse patrimonialmente, y saben que tienen como opción una sociedad, pero que también tienen como opción un fideicomiso. Pero saben que dentro del fideicomiso tienen una capacidad mayor de establecer reglas de juego que a mí me parece interesante y que Ernesto en unos minutos profundizará sobre este tema, pero les da esa capacidad. ¿Y qué deciden? Hombre, pues firmar un contrato de fideicomiso con una sociedad fiduciaria, en este caso, fiduciaria. ¿Qué pasa cuando uno firma un contrato de fideicomiso? Pues que nace a la vida jurídica un ente jurídico que se llama patrimonio autónomo. Entonces, ¿yo a quién le aporto esos recursos líquidos, inmuebles y lo demás? Se lo aporto un patrimonio autónomo. ¿Por qué es importante? Hombre, pues porque los recursos que ustedes están aportando no se lo aportan a crédito de capital fiduciaria, se lo aportan a un patrimonio autónomo que va a tener el nombre que ustedes le quieran poner, patrimonio autónomo manantial, el nombre que sea, patrimonio autónomo la cartera, el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces, esos recursos y esos activos pasan a ser del patrimonio autónomo, y por eso es que hablamos en los patrimonios autónomos que lo que está dentro del fideicomiso, ojo como lo digo, lo que está dentro del fideicomiso es inembargable. ¿Qué recibo en contraprestación? Recibo unos derechos fiduciarios que en este caso son mucho más movibles que mover una parte de la casa o la mitad de la casa. Ya una vez dentro del patrimonio autónomo, digamos que con los derechos fiduciarios yo los puedo donar, los puedo enajenar, puedo entregar la nuda propiedad y reservarme el usufructo. Y esta es básicamente la figura en donde participan los fideicomitentes, personas naturales y jurídicas, y aquí está la sociedad fiduciaria y nace el patrimonio autónomo. ¿Qué busca esto? Hombre, pues facilitar la vida. Este es un instrumento que es flexible y que ustedes establecen las reglas de juego y cómo quieren que se utilice y qué quieren que haga este vehículo. Es inembargable, y aquí hay un asterisco, yo creo que es importante, y es: si yo me encuentro en problemas en este momento, mi fideicomiso no es inembargable, el patrimonio autónomo no es inembargable. Pero si yo en este momento que no tengo ningún problema, estoy bien y constituyo un fideicomiso con el propósito de organizarme patrimonialmente, los activos que están dentro del vehículo son inembargables. Es confidencial, y estos son los temas que a mí más me parecen poderosos. Se establecen reglas de juego. En muchas ocasiones optamos por integrar documentos como protocolos de familia o secciones de los protocolos de familia dentro de un vehículo que tiene un representante que va a hacerlos cumplir. Y esas reglas de juego son muy variadas, depende de cada persona cómo se establecen esas reglas de juego, pero ustedes son los que ponen eso, nosotros los ayudamos a pensar cuáles podrían ser. Y finalmente, ustedes pueden establecer comités de inversiones, de decisiones futuras y de cómo se toman todas las decisiones y cómo se establecen.
Con este bagaje que les acabo de dar un poco sobre el área que yo manejo, en donde nos sentamos a ver si de pronto esta es una solución o de pronto la solución es constituir una sociedad offshore, un trust en el exterior, un seguro de vida internacional, una sociedad en Colombia, pero digamos que contando con este bagaje que ya hemos hecho de lo que son los fideicomisos y cómo son una herramienta de planeación, quiero darle paso a Ernesto para que nos profundice en todos esos temas que les permiten a ustedes, digamos, tomar este tipo de decisiones. Pero quiero que sepan que cuentan conmigo para sentarnos y ver estas opciones. De hecho, uno como de los primeros filtros en estos temas familiares es sentarse conmigo y entender un poco cuáles son los objetivos de ustedes como familia, ¿cierto? Los objetivos de ustedes como familia, la composición patrimonial y la estructura que puedan tener hoy en día para enfocarnos si esta es una solución, es la solución ideal para ustedes. Entonces, sin más, voy a darle paso a Ernesto, que ya está acá. Ernesto ya puede proyectar bueno, yo ahora lo ayudo con las preguntas que se presenten. Hola a todos. Y eso es un tema, yo no sé si para lo que yo llamo el conversatorio. Y Mariluz dijo otra cosa, si al final, bienvenido que miremos un esquema, pero si va uno preguntando y contestando, bienvenido. Pero un placer y lo que dice Lucas de que estamos a la orden porque este lenguaje es un lenguaje muy técnico y entonces puede no ser fácil de mirar. ¿Están viendo ahorita la presentación? Sí, estamos viendo, todavía no está en modo presentación. Ernesto, y nos dice un participante que si puedes hablar un poco más duro, por favor, que se oye bajo el volumen. Gracias. Listo. ¿Ahora mejor? Sí. Sí, ya mejor, gracias. ¿Y ahora sí la están viendo como toca? La vemos en modo... En modo presentación, pues ya está en modo presentación, pero ahora para que quede grande. Así, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Cuando hacemos este tipo de charlas, generalmente surgen más dudas que respuestas y es muy importante que tomen nota, que pregunten, que miren y que parte, lo dijo Juan Gonzalo, que somos asesores en este tipo de temas y en la medida que los podamos llevar de la mano, con mucho gusto. Me va a saltar parte de todo lo que habló Juan Gonzalo de la fortaleza que es Credit Corp. Y vamos al grano. Este es como creo que vale la pena. Las fiduciarias ofrecemos múltiples productos. Somos multitarea. Y lo que estamos mostrando aquí es todo lo que hacemos en esta fiduciaria, en Credit Corp Capital. Y nosotros vamos a las empresas y les decimos, yo le hago fideicomisos para garantía, uniones, vender compañías, escrow, una cantidad de cosas. Vamos a los desarrolladores inmobiliarios. Tenemos el placer en Medellín de tener los mejores desarrolladores inmobiliarios. Tenemos todo un tema de tecnología que en estos momentos de pandemia resulta supremamente importante. Y tercer tema que nos metemos mucho son los fideicomisos familiares, donde en los fideicomisos familiares antes eran muy raros. Yo llevo muchos años en este negocio y era ¿cuántos fideicomisos familiares hizo este año? Y dice, 2, 1, ninguno. Hoy tenemos un stock de fideicomisos familiares que supera los 70 y como parte de lo que les vamos a contar van a entender por qué han tenido ese movimiento creciendo muchísimo. Y Ernesto, estos son los tipos qué de... pena te interrumpo, pero siguen persistiendo el problema de sonido. No sé si de pronto te acercas un poco más, te mejora el audio. Espérate un momentico entonces. ¿Mejoró, empeoró o seguí igual? Ahí mejoraste un poco. Sigamos a ver cómo... Listo. Voy a gritar y disculpen.
Estos son diferentes tipos de fideicomisos. Gracias a Dios no vamos a hablar de todos y cada uno de ellos, pero el mensaje es que hay muchas cosas de hacer para hacer fideicomisos y no solamente es para manejar temas familiares, sino hay temas de filantropía, hay temas de invertir en otros negocios, hay temas de cómo separar la familia de la administración y todos estos temas que aquí están presentados son casos reales, casos de fideicomisos que ya están operando en el mercado o que han operado. Entonces, no es un tema, la ley fiduciaria existe en Colombia desde el año 1923 y en el año 1970 con toda esa vejez ha ido madurando y madurando. Esto es un negocio supremamente maduro. ¿Voy bien de sonido? El volumen mejoró, pero a veces se te va como la claridad, pero mejoró el volumen. Bueno. Hablemos un poquito del entorno. El entorno pues nos ha hecho muchísimo más vulnerables. La pandemia es algo que nadie se imaginaba que íbamos a tener. Y muchas cosas que nos están sucediendo, no hemos visto las consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias que va a generar esta pandemia son muy importantes. Pero yo resalto dos de ellas que se llama un tema de seguridad personal y un tema que se nos viene una reforma tributaria. Un tema de seguridad personal, pues porque la gente va a tener más necesidades, va a haber, hay un entorno que facilita por desgracia ese tema. Y en la medida que el gobierno ha generado todo este tipo de ayudas, pues necesita conseguir más ingresos, luego nos van a poner una reforma tributaria, nos la van a poner el año entrante y nos van a poner impuesto de patrimonio. Eso no hay mucho que decir. Luego en ese entorno las necesidades se vuelven muy importantes y una de las necesidades que uno tiene que cubrir es la confidencialidad y hacer una planeación de su patrimonio para efectos de prepararse a ese futuro. Y como dijo Lucas, de alguna manera los fideicomisos pueden apoyar a solucionar estas necesidades y esto es la charla que acá estamos presentando. Otro entorno para preocuparlos del mundo es el mundo cambió de una manera muy drástica, no de hace un año, sino de 10 años para acá en muchísimas cosas. Ustedes han sufrido los procesos de vinculación. Ernesto, te fuiste. Te fuiste del todo. Se fue del todo el sonido. Salirme y volver para ver si mejoro. Disculpen. Ernesto, una de las cosas que veo que funciona es que cuando estás mirando directamente la cámara, pareciera que mejora tu condición de audio. ¿Estás en mute? Ya. Sí, ya voy. Para lo que estaba planteando. ¿Mejor ahí, no? Sí, hay mejoras. Muchísimo. El mejor internet, pero no sé por qué. Espérense, aquí cambio. Muy bien, ¿ahí mejor? Mucho mejor, Ernesto, gracias. Bueno, nada, lo que tienen a mano izquierda es que el mundo cambió, la vinculación es muy complicada, hay reporte de Estados Unidos, hay reporte de Europa de lo que uno tiene. Dos, hay un tema de identificación de propietarios, uno tiene que identificar ante Superintendencia de Sociedades quién es el beneficiario final, ante la DIAN, que es el beneficiario final. Le están exigiendo a las entidades financieras hace poco que así como hace el conocimiento del cliente llegue al beneficiario final, la entidad financiera también le reporte a la DIAN el beneficiario final, cosa que hoy no sucede. El anonimato de las sociedades panameñas se acabó. Hoy hay una ley de marzo del 2020 donde obliga al agente residente, al que maneja el vehículo, a reportar los beneficiarios.
Si tienen inversiones en el extranjero, tienen que tener una certificación de un abogado y un contador que esa plata está debidamente declarada. Hoy, si uno no renueva la matrícula mercantil, le mandan a liquidación la sociedad, y ya ha habido procesos de eso. Declaración de activos en el exterior, omisión, todo tipo de cosas que afectan y que afectan a las familias específicamente en sus estructuras patrimoniales. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer con todo eso? En temas de planeación patrimonial, hay unos temas que en parte también lo dijo Lucas, es que se deben tener en cuenta, es que uno, las familias cambian. Las familias después de muchos años de trabajo han logrado un patrimonio y ese patrimonio pues debe protegerse. Y dos, que a veces las familias cambian en el sentido que entran extraños, como dijo Lucas, del yerno inteligente o de la nuera que no era. Entonces, ¿cómo lograr que todo eso que se ha construido no se pierda? Y no se pierda no solo porque entra un extraño, sino porque hay un abogado muy famoso que se llama Tulio Restrepo, con quien he tenido el placer de dictar charlas, y él dice que las familias pelean por el piano de cola. Los pianos de cola no existen, pero las familias, cuando hay bienes de por medio, hay una pelea. Y si el piano de cola era de mi mamá y siempre lo tuvo como un bien muy preciado, yo quiero quedarme con él. Ya eso no existe, pero las familias lamentablemente, por como somos humanos, tienen esa connotación y esa consecuencia. Entonces, ¿por qué ponemos en rojo el tema de planear? Porque planear es planear. Planear supone unos tiempos prudenciales para hacerlo, no de afán, no cuando ya me voy a morir, no porque voy a hacer un solo tema tributario, es planear y por eso lo resaltamos en rojo. Y para planear hay múltiples opciones en el mercado y ahí mostramos algunas de ellas. Son sociedades colombianas o sociedades extranjeras o fundaciones o trust o combine. O lo puede hacer a través de un fideicomiso. ¿Listo? Entonces, aquí lo que les mostramos es cómo hacerlo a través de un fideicomiso. Los fideicomisos en Colombia tienen un desarrollo monumental. El mercado fiduciario, la industria fiduciaria colombiana es ejemplo a nivel latinoamericano. Y lo que muestra el cuadro es que hoy los fideicomisos, los activos que se administran bajo fideicomisos equivalen al 71% del PIB colombiano. Se manejan 627 billones en activos fideicomisados. Eso es una locura. Y no solo eso, si ven, el tiempo que muestra la gráfica es 2011 hasta ahora 2019. Las cifras hoy siguen creciendo, sino es la curva con que han crecido. Es exponencial el tema. ¿Y por qué? Y parte sucedió en la crisis de los que vivimos, la crisis del 98. Los fideicomisos entran a restablecer una confianza que se ha perdido. Y el ejemplo más fácil quizás es en los negocios inmobiliarios, donde en el año 98 uno le entregaba la plata a un constructor y el constructor se quebraba. Y entonces llegaron las fiduciarias a través de los fideicomisos y le dijeron al cliente, no le entregue la plata al constructor porque él no ha cumplido esas condiciones para iniciar la obra de manera segura, no tiene el permiso, etcétera, etcétera, no tiene crédito bancario, déselo a un fideicomiso y el fideicomiso se lo entrega al constructor cuando ya estén dadas esas condiciones. Ese entorno se está dando actualmente. Es como un fideicomiso genera la confianza a las personas para hacer negocios o para manejar sus patrimonios. ¿Por qué llamamos la presentación que el fideicomiso es un vehículo jurídico muy potente? Uno, porque lo es. La reglamentación del fideicomiso es supremamente fuerte y está llena de historias buenas de cómo ha sido un vehículo protegido y que protege a los dueños del fideicomiso.
Los fideicomisos son un vehículo que actúa, son un vehículo que puede comprar, que puede vender, que puede invertir, que puede arrendar, que puede permutar, que puede recibir dividendos, que puede recaudar, que puede pagar. Los fideicomisos sirven para que uno siempre le dice, y usted, señor cliente, porque aquí somos varios abogados, y usted, señor cliente, ¿por qué tiene una sociedad? No, porque mi abogado me dijo. ¿Y por qué la tiene? No, porque necesito un vehículo por el cual hacer ciertas cosas. El fideicomiso reemplaza o sirve de vehículo para eso. Dos, asocia a dos, Londoño Gómez y Arquitectura y Concreto se unen a través de un fideicomiso sin hacer una sociedad para hacer un proyecto inmobiliario. Asocia. O una familia se asocia a través de un fideicomiso para hacer algo. O varias familias se asocian a través de un fideicomiso para hacer algo, sin tener que hacer sociedad. Los fideicomisos, también creo que lo dijo Lucas, son confidenciales. ¿Cómo quiere llamar el fideicomiso? Nosotros tenemos un fideicomiso que yo no sé si se acuerdan de la época de la OTI. La OTI hizo una vez uno de sus eventos en Benidorm. Y entonces estábamos con un cliente como algunos de ustedes y dijo, estamos hablando de eso. Bueno, ¿y cómo quiere llamar el fideicomiso? Y entonces Benidorm, y el fideicomiso se llama Benidorm. Y el fideicomiso lo que hace es, yo fideicomiso Benidorm, pago el predial, tengo unos inmuebles, arriendo los inmuebles, genera una estructura confidencial. Si los inmuebles se transfieren a un fideicomiso, el dueño de ese inmueble es un fideicomiso, no la familia. Entonces, quien recibe el ingreso de un portafolio de inversiones es el fideicomiso, no la familia. Tiene múltiples temas detrás de confidencialidad. Nosotros también decimos que facilitan la vida. En ese entorno es usted, familia, quiere presentar declaración de ICA, de retención de ICA, sacar factura electrónica, cumplir información exógena. Entonces, tienen toda esa estructura detrás que hacen que los fideicomisos sean una opción para las familias para manejar sus patrimonios. Abajo lo que decimos es, y parte también lo dijo Lucas, es los fideicomisos generan una cosa que se llama patrimonio autónomo. Cojo parte de mis bienes y los pongo en esa estructura para protegerlos. Pongo mi patrimonio que he formado de 30 años de trabajo en esa estructura, que lo único que puede hacer esa estructura es lo que se haya pactado en el contrato. Entonces, pues es muy fuerte. Y voy a poner un tema es, si llega el yerno inteligente a través de una estructura del comité fiduciario a invertir en facturas de Factor Group, voy a decir cualquier absurdez, no, es que usted de acuerdo con esa reglamentación del fideicomiso solo puede invertir en acciones de bolsa. Entonces, hay un tercero en discordia llamado fiduciaria que hace cumplir lo que quiere la familia. Que a diferencia de una sociedad, para que lo miren, es yo en una sociedad no puedo decir esta sociedad está hecha para efectos de proteger el patrimonio familiar. En un fideicomiso dice exactamente está hecho para proteger el patrimonio familiar, de frente. Está hecho para que a mi señora cuando yo no esté le giren una plata mensual para mantener su calidad de vida. ¿Sí? Le da seguridad a la estructura. Y ya lo dijo Lucas, el tema de la embargabilidad. A mí me pueden embargar los derechos fiduciarios porque no le cumplí a Bancolombia con un crédito, pero no le pueden embargar los bienes que están en el fideicomiso, que es un portafolio de inversiones de los cuales le giran a mi señora una suma mensual para efectos de su mantenimiento. Hace que si bien me pueden embargar mis derechos, se limita el valor del embargo de los derechos y el remate de los derechos porque el fideicomiso ya está hecho para algo. Confidencialidad, ya les dije en parte. Los fideicomisos, si reciben una inversión extranjera, tienen un portafolio de inversiones a través nuestro en Atlantic Security Bank.
El fideicomiso no presenta declaración de activos en el exterior, ni el dueño del fideicomiso, ni el llamado fideicomitente presenta declaración de activos en el exterior. ¿Sí? Entonces, es más confidencial. Ya les dije, quien actúa es el fideicomiso, quien compra el inmueble es el fideicomiso, quien vende es el fideicomiso. Y si le pregunta una persona, ¿y quién está detrás de ese fideicomiso? La respondemos, ¿y usted quién es? Para preguntarnos. Los fideicomisos no están inscritos en Cámara de Comercio, no renuevan matrícula, no tienen matrícula mercantil, no renuevan matrícula mercantil, no tienen que tener todas las obligaciones de los comerciantes, no están vigilados por la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia Financiera mira si nosotros cumplimos las funciones, pero no se mete dentro del fideicomiso. Sirven y han servido muchísimo para los temas de normalización de activos, ya lo miraremos un poquito. Son muchísimo más, no perfecta la confidencialidad, porque nosotros le reportamos a la DIAN que la familia tiene un fideicomiso que vale 10.000 millones de pesos y que recibió ingresos por 100 y utilidad por 20, pero solamente allá. Y último, para este capítulo, los fideicomisos tienen cosas que las sociedades no tienen. Uno puede tener una sociedad simplificada por acciones donde tiene socio tipo A, tipo B, tipo C, pero no tiene beneficiario tipo A, tipo B, tipo C. ¿Y cómo opera eso? Yo constituyo el fideicomiso y nombro como beneficiario tipo A mi señora, no dueña del fideicomiso, sino que le giren, como ya les expliqué, tanta plata mensual. Pero puedo tener además un beneficiario tipo B, es que cuando mi señora ya no esté, mis hijos sean los beneficiarios, o una fundación sea el beneficiario, o lo que uno crea que puede poner como beneficiario. Son conceptos que en las sociedades no se dan. Y el gobierno, en una asamblea, en una sociedad, perdón, tiene que tener una asamblea, una junta directiva, un representante legal. La ley lo obliga a tener eso. En un fideicomiso, quiere tener asamblea de fideicomitentes del dueño del fideicomiso, quiere tener una junta del fideicomiso, quiere no tenerla, quiere tener un representante que le dé órdenes, instrucciones a la fiduciaria en relación con el fideicomiso, o quiere no tenerlo. La revisoría es de la fiduciaria. Liquidar un fideicomiso, o sea, las relaciones revisoría son con la fiduciaria y no con el dueño del fideicomiso, como sí opera en una sociedad. Los fideicomisos, a diferencia de las sociedades, son fácilmente liquidables. Y la contabilidad la lleva el fideicomiso. Entonces, por eso nosotros decimos, vea, hay una facilidad para las familias que no quieren llevar contabilidad, que no quieren llevar facturación electrónica, que quieren tener una estructura sencilla por la cual puedan actuar. Los fideicomisos no tienen ninguna ventaja tributaria. La regulación tributaria de los fideicomisos es supremamente limitada. Pero lo mejor que tienen dentro de esa aproximación es que no son sociedades, no son sociedades. Ernesto, Señora. Tú antes de empezar dijiste que bienvenidas las preguntas en el momento en que fueran. Aquí tengo una que te la quiero leer. Dice, ¿para cuáles capitales es óptimo el fideicomiso familiar? ¿Cuáles son las debilidades del fideicomiso familiar? Muy bien. Más adelante les vamos a mostrar un ejercicio a mano alzada de un fideicomiso, cuánto cuesta. ¿Y por qué digo eso? ¿Cuánto cobramos nosotros? Lo que yo llamo la mísera comisión fiduciaria. Y para compararlo de cuánto cuesta versus una sociedad. En la medida que el fideicomiso tiene una comisión mínima, hacer un fideicomiso que la comisión mínima se coma ese patrimonio, pues no tiene sentido. Y voy a poner un ejemplo, en el fideicomiso nosotros cobramos sobre salarios mínimos legales mensuales. Si cobramos 2 salarios mínimos legales mensuales, es decir, cobramos mal contado 24 millones de pesos y mi patrimonio es 1.000 millones de pesos, pues le sale costosísimo.
estos tipos de cosas se manejan en patrimonios normalmente líquidos por encima de 5.000, 6.000 millones de pesos. Pero hay necesidades a veces que hacen que, siendo muy gravosa la comisión, es necesario hacer el fideicomiso. Y entonces yo tengo un patrimonio líquido de 2.000 millones de pesos y tengo un hijo incapaz, y entonces quiero estar tranquilo cuando yo no esté, que él va a ser atendido en todas sus necesidades. De esas estructuras hay muchísimas, donde uno coge un pedazo de sus bienes, los mete en un fideicomiso, mandan el fideicomiso mientras exista, pero cuando yo ya no exista, hay una estructura a través del fideicomiso que permite atender los gastos de manutención. Entonces ahí, no importa si los bienes son 1.000 o 10.000, se vuelve una necesidad y la comisión pasa a ser de alguna manera secundaria. Voy a poner un ejemplo también de la vida real para lo que estamos hablando. Hace un par de años, un abogado nos invitó a una reunión con un cliente porque lo estaba asesorando para que hiciera un fideicomiso, y una señora supremamente bien puesta, una dama en su tema, y entonces me dijo: mire, señor Villamizar, todo ese cuento que usted está echando está buenísimo. Le voy a contar una cosa. Yo tengo 68 años. Somos 3 hermanas. Yo soy la menor. Mi hermana mayor tiene Alzheimer. La hermana que sigue tiene principios de Alzheimer. Adivine qué. Usted, a través de una estructura fiduciaria, y usted ya ha visto cómo soy yo, puede generar que haya una plata invertida, un ahorro, para que mensualmente yo mantenga mi calidad de vida. Yo le dije: sí, se puede en esa estructura. No sé qué son todos sus gastos, pero uno los detalla en la medida de lo posible y sí se puede. Ahí nuevamente el fideicomiso se vuelve una estructura muy importante para lo que necesitaba la señora. Y esa es primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta: todo eso bueno que hemos hablado de los fideicomisos, ¿qué tienen de malo? Voy a poner malo en comillas. Las fiduciarias somos súper formales. ¿Qué es formal? Facturamos, cobramos IVA, pagamos IVA. Si vamos a comprar un inmueble, pues todo es por encima. Entonces, la formalidad hace: mire, señor cliente, usted quiere comprar, y eso es bueno y malo, usted quiere comprar un lote en Chigorodó, un terreno en Chigorodó. Pues listo, dígame a quién se lo vamos a comprar, vamos a pasarlo por listas restrictivas, vamos a mirar la escritura que usted quiere hacer con el señor y validarla. Y eso, pues, es una tranca, un filtro que normalmente las familias no tienen y pueden ir derecho. Entonces, podemos, comillas, ser un estorbo, pero así somos. 2, es que es más fácil decirle a yo, familia: oiga, fulanito, haga todo eso, métase allá, saque ese tema, compre eso. Cuando uno tiene que ir y llamar a la fiduciaria y sentarse con la fiduciaria, vamos a hacer esto, pues es otra vez otra tranca. ¿Sí? Además de la formalidad, hay un tercero en la mitad del negocio que tiene que mirar. Y último es la comisión fiduciaria. Es que si yo tengo una sociedad, no pago comisión fiduciaria. Si yo lo hago solito, no pago comisión fiduciaria. Ya miraremos en este ejemplo porque a veces eso malo, entre comillas, no es necesariamente malo para lo que vamos a mirar. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Y nuevamente esa pregunta va y respuesta con mucho gusto, si les parece un esquema válido. Me meto nuevamente a la regulación. Los fideicomisos sirven para planeación tributaria. La regulación es súper limitada, no son sociedades, ya miraremos qué conlleva eso. Los fideicomisos, desde el punto de vista fiscal, es como si no existieran. No existieran. Es yo fideicomitente, yo aportante de los bienes al fideicomiso, yo familia, yo real, si bien tengo jurídicamente unos derechos fiduciarios,
jurídicamente tengo unos derechos fiduciarios, tributariamente no los tengo. Y eso opera mucho más para sociedades. Eso tiene una serie de connotaciones que ya voy a mirar abajo. Lo más importante, y por eso lo ponemos en verde, es que no son sujetos tributarios. Eso quiere decir que no declaran ni pagan renta. Eso quiere decir que no le pueden hacer retención. Y les voy a poner un ejemplo de la vida real. Es una familia le arrienda al Éxito un local. Cuando el Éxito paga el arriendo, le hace retención a la sociedad de familia o a la familia. Un fideicomiso le arrienda al Éxito el mismo local. El Éxito no le puede hacer retención al fideicomiso. ¿Por qué? Porque el fideicomiso no es sujeto de retención. El fideicomiso no presenta declaración de renta en abril. No hace anticipo. ¿Por qué? Porque no es un sujeto tributario. Y eso ahorita lo vamos a ahondar un poquito más. Si yo tengo un fideicomiso, yo familia, ¿qué es lo que tengo? Pues yo aporté unos bienes al fideicomiso, aporté un inmueble al fideicomiso, mi finca en Río Negro, entonces paso a tener derechos fiduciarios. Y esos derechos fiduciarios los pongo en mi declaración de renta. Sí, antes tenía inmueble 1.000 millones y ahora tiene derechos fiduciarios 1.000 millones de pesos. Entonces, desde el punto de vista patrimonial, tengo un derecho que detrás hay un inmueble. 2, si el fideicomiso genera una renta, ¿la debo declarar o no la debo declarar? Cuando son sociedades es súper claro. Si el fideicomiso tiene 100 de ingresos, 80 de gastos y 20 de utilidad, la sociedad tiene que meterse en el fideicomiso, depurar si era ingreso gravable, gasto gravable, eso lo hace la sociedad y pone todo eso en su declaración de renta. Las personas naturales, y ahí hay una discusión y por eso lo ponemos en un interrogante, es el fideicomiso genera 100, tiene gastos de 80 y tiene una utilidad de 20. Debería poner los 20 en su declaración de renta. Hay asesores tributarios que dicen que no, hay asesores tributarios que dicen que sí. ¿Y por qué dicen que no? Porque no hay un pago aún en cuenta, porque la plata está metida en el fideicomiso. Pero todas estas estructuras es muy importante siempre estar acompañados de sus asesores tributarios y jurídicos. El aporte de los bienes, que es muy importante. Es que si yo aporto un lote que le voy a vender arquitectura y concreto y llevo 10 años con ese inmueble, y entonces cuando lo venda, si es que genera ganancia ocasional, genero ganancia ocasional y no renta, entonces, entonces perdí la antigüedad de 10 años y ahora es una antigüedad de 6 meses, entonces la tasa no es el 10, sino el 35. No. El fideicomiso considera que el inmueble no sigue siendo el fideicomitente. No hay una enajenación, es simplemente yo cogí y metí un inmueble en fideicomiso, tengo derechos fiduciarios, pero el inmueble, comillas, sigue siendo mío. Entonces mantienen su costo fiscal y no pierden su antigüedad. Y son un mecanismo de planeación, por lo que ya les dije arriba, porque no son una sociedad. Si uno constituye una sociedad con 1.000 millones de pesos y somos 3 accionistas, 1, una persona natural como yo, 2, una fundación y 3, una sociedad, los 3, por los 1.000 millones de pesos que pusimos, tenemos la misma tasa tributaria. El 32, para hacerlo sencillo, más el impuesto al dividendo del 10. Yo, Ernesto, mi tasa tributaria no es el 35, soy un empleado y tengo el 25, por decir cualquier cosa. Y la fundación tiene tasa tributaria del 0 y la sociedad tiene tasa tributaria del 32. Pero todas esas tasas tributarias se pierden cuando uno se mete en una sociedad. Esas tasas tributarias menores no se pierden en un fideicomiso. Cada uno tiene su tasa tributaria y pone su ingreso en su declaración de renta y paga impuestos de acuerdo con su tasa tributaria. Es una gran ventaja. 3, las utilidades del fideicomiso no generan impuesto al dividendo. ¿Por qué no generan impuesto al dividendo? Porque no son una sociedad. ¿Sí? Entonces, así como una sociedad versus el dividendo tributa el 32 más el 10, el 42, en un fideicomiso
si es que se genera la tasa del 32, es la tasa del 32, no tiene el 10, porque las utilidades de los fideicomisos no son las utilidades de una sociedad, es caja, es un excedente, lo llamamos. ¿Y por qué sirven para planeación tributaria? Y ya lo vamos a mirar tributariamente, jurídicamente cómo opera. Si yo le vendo a mis hijos las acciones de mi sociedad, la ley presume que se las vendo a 1.3 veces valor intrínseco. Si yo le regalo las acciones a mi hija sobre la sociedad, señor contribuyente, 1.3 veces valor intrínseco. Y si usted cree que no es 1.3, demuéstreme que no es 1.3, con lo que conlleva el demostrar. En derechos fiduciarios no opera así. En derechos fiduciarios la norma, para efectos de ganancia ocasional, para efectos de donación, es el 80% del costo fiscal. Entonces, si yo quiero hacer una sucesión en vida y voy cediendo mi posición patrimonial a través de un fideicomiso, me sale muchísimo más barato que hacerlo a través de una sociedad. Entonces, el fideicomiso puede ser un reemplazo de una sociedad de familia. No sé, María Lucía, ¿hay más preguntas o seguimos por acá? Un ejercicio para el tema de la comisión fiduciaria y que yo eso en mi sociedad o yo como persona natural no tengo esos costos. A mano izquierda están viendo la comparación de una persona natural, que es la PN, la comparación de un patrimonio autónomo, que es un fideicomiso, y la comparación de una sociedad simplificada por acciones. ¿Qué es lo que queremos mostrar eso? Mire, señora, familia, usted puede hacerlo de varias maneras, ¿sí? Y de varias maneras es, puede tener quedarse quieto, no haga nada, quédese como persona natural, como familia, no haga nada. Y tiene los bienes a nombre propio y tiene unas consecuencias tributarias y tiene unas consecuencias sucesorales y en vida no preparó su sucesión. ¿Sí? Es ese tema. Entonces, esto es la persona natural. No, haga un fideicomiso o haga una sociedad simplificada por acciones. Y esta familia lo que tiene son unas inversiones en bolsa, tiene unas acciones de una sociedad operativa que es la que ha permitido crear ese patrimonio y tiene unos inmuebles. Es una estructura muy sencilla. Esto es un ejercicio a mano alzada, no pretende nada diferente de mostrar cómo son generalmente las sociedades de familia y esta familia además tiene una inversión en un derecho fiduciario, en un fideicomiso del Sheraton de Oviedo. Generalmente las familias no tienen deudas en sus estructuras societarias cuando son sociedades de familia y todo ese valor de activos vale más o menos 10.000 millones de pesos. 10.000 millones que tengo como persona natural o 10.000 millones de pesos que metí en un patrimonio autónomo, los mismos que están acá, o hice un aporte de capital y lo hice de manera más barata a través de una prima en colocación de acciones. Esto es un balance de los activos de una familia. ¿Qué muestra esto a mano derecha? Es, ok, usted tiene un PIG, y un PIG porque tiene ingresos de inversiones, de arriendo, lo que le genera derechos fiduciarios. Y esos PIGs en los tres modos no cambian, persona natural, pero sí cambian a nivel de gastos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona natural no paga industria y comercio. Porque ni el patrimonio ni la persona natural pagan matrícula mercantil. ¿Sí? Porque normalmente las sociedades conllevan otros gastos de facturación electrónica, etc. Hay unos gastos bancarios que se pueden manejar mejor a través de fideicomiso de personas naturales. Están las cuotas de administración de los inmuebles, los impuestos prediales. Yo tengo que llevar una contabilidad, pues cuando yo tengo 10.000 millones de personas naturales, como persona natural o como sociedad le tengo que pagar un contador, 12 o 6, y etcétera. Lo que hace este ejercicio es ver cómo sería un PIG. ¿Qué tiene de particular? Es que como persona natural
genera 200 y tantos millones de pesos de utilidad antes de impuestos, 191 para el patrimonio autónomo y 126 acá. La persona natural, como no puede deducir todo esto, le va a tocar pagar renta, ahí está el 35 o el 30, no me acuerdo, y genera 152. Y acá genera 191, pero falta que pague impuestos y la sociedad genera 82. ¿Qué tiene también de particular esto? Es que yo como familia puedo nombrar a mis hijos como empleados y pagarle por ahí como un gasto deducible, que entonces listo, sí, págueles 1 millón de pesos por decir cualquier cosa, y tiene una parafiscalidad. Entonces yo puedo a través de la sociedad hacer cosas que por la formalidad de los fideicomisos no lo puedo hacer. No sé si siguen este ejercicio. Nuevamente, y vuelvo al tema, encantados de sentarnos con ustedes cuando quieran. Lo que queremos es mostrar el flujo de caja, lo que le queda al fideicomitente, lo que le queda a la persona natural o lo que le queda al accionista de la sociedad. Hay una utilidad, esa utilidad neta a girar es esto. Como la sociedad se gastó cosas que realmente eran de la familia, ahora la limitación en gastos de representación es muy fuerte, entonces súmele lo que no es real, 3, súmele lo que son los asistentes familiares que les pagó un sueldo, 36. Señora Villamizar, pague sus impuestos. Señor Villamizar, pague sus impuestos, pero volví deducibles unos gastos. Y aquí la sociedad me quita un impuesto al dividendo. Todo esto, ¿qué significa? Me puedo quedar quieto como persona natural y recibo más caja, pero no obtiene todo lo que hemos contado en esta reunión. En un patrimonio autónomo hago todo lo que ya dije, genero un vehículo jurídico que actúa confidencial, que me sirve para planeación sucesoral, todo eso, y me quedan 127. O hago la sociedad y me quedan 109. Lo que trata de mostrar es que independiente de la comisión fiduciaria que está aquí, la estructura es mejor que una sociedad. Uno puede tener un contador para 3 sociedades, entonces pues suma y resta, pero el mensaje es, no solamente miro el fideicomiso en temas tributarios, tiene ventajas, pero al final del día la estructura puede ser mucho más eficiente desde el punto de vista tributario. Esta presentación la van a tener, hay un Excel con este tema que lo pueden tener también, nuevamente digo que es manualizado. Ya para finalizar en este tema técnico, es constituir una sociedad es mucho más costoso que un fideicomiso. Y acá hay un ejercicio de que aporto un inmueble y aporto capital. Constituir una sociedad de 5.000 millones de pesos, una sociedad anónima vale 50 millones de pesos. Constituir una sociedad simplificada por acciones vale 35 millones de pesos. Constituir un fideicomiso no vale. La constitución de una sociedad vale más que la de un fideicomiso. Y si le va a aportar un inmueble a esa sociedad, le vale 134 millones de pesos. Si es a una SAS, le vale 119, eso depende de la ciudad y de no sé qué. Y si la va a meter en un fideicomiso, hay diferentes opciones, pero vale 65 millones de pesos. Aportar un inmueble a una sociedad vale más que aportarlo a un fideicomiso. ¿Sí? Tiene esas estructuras, los inmuebles son los que generan este tipo de gastos. Luego, es una opción de planeación para ya lo dijo Lucas y lo voy a pasar muy por arriba. ¿Cómo opera un fideicomiso? Llega una familia y transfiere jurídicamente unos bienes a un fideicomiso, al patrimonio autónomo, son lo mismo. ¿Qué es transferir jurídicamente los bienes? Es a través de una escritura pública que no es de venta. Señora fiduciaria, constituimos un fideicomiso y a título de fiducia transfiero este inmueble para que en el certificado de matrícula el fideicomiso sea el dueño. Sí, eso opera así. Para que las acciones de Bancolombia sean a nombre del fideicomiso. Para que los derechos fiduciarios en otro fideicomiso sean del fideicomiso. Es jurídicamente. Asocia a la familia
y es un vehículo jurídico que opera, ya se los dijo, es el titular de los inmuebles, puede contratar una inmobiliaria para arrendar, o puede ser que el mismo cliente los maneje, coge, recibe los recursos del arriendo, recauda el IVA, paga el IVA, si hay que pagar a la inmobiliaria para efectos de mantenimiento, lo hace, paga los impuestos, tiene un comité fiduciario como una junta, lleva la contabilidad, hace todos los reportes tributarios, si tiene que emitir factura, emite factura, rinde cuentas de su gestión. Como ven, es una sociedad más sencilla. Y su finalidad es proteger el patrimonio de la familia. Ya les dije que puede haber inversiones, pueden aportarse inmuebles, Lucas contó de yates, pueden ser portafolio de inversiones en Colombia o en el exterior, derechos o acciones en sociedades o en vehículos afuera o en otros derechos fiduciarios. Esto no reemplaza una sociedad que compra pulpa y produce cartón. Esto reemplaza, sirve para efectos de lo que estamos hablando particularmente, que es sociedades de familia. Y ya para no cansarlos, ¿cómo se hacen este tipo de estructuras en la práctica? ¿Cómo se han hecho fideicomisos para este tema? Y hay primera modalidad, y para no enredarlos, es yo, Ernesto, voy a ponerlo en nombre propio, transfiero, hay dos opciones, de unas varias, pero las más sencillas. Yo, Ernesto, como paterfamilias, transfiero al fideicomiso jurídicamente unos locales, mi apartamento, unas inversiones en bolsa, las acciones de mi compañía operativa, etc. Yo lo que quiero es hacer una sucesión en vida. Entonces lo que hago y lo que se ha hecho, y esto se ha hecho con las grandes firmas de abogados, es, señor Villamizar, voy a ponerlo en la donación, dónele la nuda propiedad a sus hijos. Y la nuda propiedad significa que yo tengo la propiedad plena de mi apartamento y esa propiedad plena de mi apartamento me permite dos cosas básicamente. Comprarlo, venderlo, arrendarlo o usarlo. ¿Sí? Eso es, entonces, comprarlo, venderlo, arrendarlo es la nuda propiedad, la propiedad jurídica. Y el arrendarlo y usarlo es el usufructo. Cuando yo le dono a mis hijos la nuda propiedad, dono a mis hijos la nuda propiedad y yo me quedo con el usufructo, lo que hice fue una sucesión en vida. Le di a ellos un pedazo de mi patrimonio y me quedé con el usufructo. Nombro, para el ejemplo que les he contado 7 veces, a mi señora como beneficiaria. Gírenle a ella irrevocablemente cuando yo no esté o cuando no pueda tomar decisiones. Pero quien toma las decisiones mientras yo exista, soy yo. Me muero, yo me muero. Y lo que dice el contrato, que puede decir muchas cosas, es que hay un comité fiduciario que se conforma con miembros de sangre de familia, no con el tercero, el marido, el exmarido de mi hija. ¿Sí? Y que cuando quieran tomar ciertas decisiones tienen un quórum especial. Y ese fideicomiso no va a durar toda la vida, sino se liquida cuando mi hija menor se casa. Y no puede ser antes de 10 años. Y si se casa antes, hasta que se cumplan los 10 años, el fideicomiso se liquida. Y se liquida bajo estas reglas. Esta estructura, que se usa muchísimo, permite además que yo en vida determine a quién le voy a donar. Y que en vez de pagar el 10% de ganancia, o que mis hijos paguen el 10% de ganancia ocasional, paguen solamente el 2.4%. Y hay todo un ejercicio para mostrarles ahí. Entonces, para resumirlos, es, señor Villamizar, ceda en vida, ponga de una vez a sus hijos dueños de la nueva propiedad, quédese que usted con el usufructo. Cuando usted se muera, el usufructo pasa en cabeza de sus hijos. Ellos se vuelven dueños del fideicomiso, pero ahí está su señora, tranquilo, señor Villamizar, que le van a girar 20 millones de pesos mensuales. No creo que le alcance, pero 20 millones de pesos mensuales. Y que el fideicomiso se liquida cuando Medellín sea campeón. O yo considero que yo no puedo hacer cesión en vida porque quiero tener
otra familia, yo qué voy a saber si me voy a separar y voy a tener más hijos, y si yo en vida hago todo esto, pues si llega un nuevo hijo, pues no lo puedo hacer. Entonces me puedo quedar con el fideicomiso, con unas reglas del fideicomiso, y los derechos fiduciarios de los que soy dueño entran a la sucesión. Y los herederos reciben unos derechos fiduciarios, con unas reglas, con unas reglas. Ustedes no pueden vender mi finca en Río Negro, salvo que sea un pariente. ¿Sí? Tienen que respetar las reglas en ese negocio. Y hay otra manera de hacerlo, es que existe una cosa que se llama el fideicomiso testamentario, donde hay un testamento que yo hago y que nombro como beneficiario de todos mis bienes a un fideicomiso para que obligue a mis herederos, que los puedo cambiar 7 veces, lo puedo cambiar 7 veces porque quiero, ahora la ley de testamento es mucho más amplia, quiero poner a la fundación X y después me lo cambio y quiero poner a mi sobrino Y. Entonces, hay formas diferentes de hacerlo. Entonces, el mensaje acá es: el fideicomiso sirve para un esquema sucesoral. Y 4 últimos mensajes, y son casos de la vida real. Y los casos de la vida real sucede mucho que los fideicomisos, ha sucedido en ese tema que la familia o partes de la familia son dueñas de una sociedad, y entonces yo te compro, tú me compras, yo te compro, tú me compras, y entonces surge un conflicto, y eso no solamente opera con acciones de una sociedad, sino con un inmueble. Entonces, los accionistas, la familia o las diferentes familias que están peleando o que tienen intereses contrapuestos o no se ponen de acuerdo, transfieren jurídicamente las acciones de la sociedad a un fideicomiso, el fideicomiso contrata una valoración con un banquero de inversión, puede haber un martillo, que el banquero de inversión venda las acciones, que haya un derecho de preferencia a favor de la otra familia o de la familia que queda, y adiós. Y obliga a todas las familias, a todos los miembros de la familia, a seguir estas reglas. Y hay casos de la vida real muy, muy tristes donde por pelear las familias dentro de la estructura societaria pierde valor la compañía. ¿Qué sucede, señores fiduciarias, si yo ya tengo una sociedad de familia? Muchos de los fideicomisos que hoy tenemos vienen de esa situación. Entonces, ya les mostramos cómo una familia tiene determinados tipos de activos. La sociedad de familia constituye un fideicomiso con esos mismos activos y se va a liquidación. ¿Qué tiene la sociedad en su balance? Derechos fiduciarios. Ya no tiene el inmueble, ya no tiene inversiones, tiene derechos fiduciarios. Se liquida, se quita toda la estructura de gastos y de contador y todos los temas tributarios, y le entregan a los exaccionistas derechos fiduciarios, y el fideicomiso opera en adelante reemplazando la sociedad. También se ha hecho. Tercera ejemplo que puede servirles para que miren hasta dónde puede llegar un fideicomiso. Existen lo que se llaman holdings, y las holdings son una estructura que es dueña de varias sociedades, ¿sí? Y existe un beneficio tributario cuando uno tiene una sociedad holding. Pero una sociedad holding pues conlleva tener una sociedad, ¿sí? Y conlleva tener, la ley ordena que tenga 3 empleados, que sea un establecimiento, que tome decisiones, tiene una serie de exigencias para las holding. Lo que hacemos y hemos hecho en otros temas es: vea, familia, usted que es dueña de varias sociedades, en vez de hacer una sociedad holding, haga un fideicomiso donde ustedes aportan las acciones de esas diferentes sociedades, y ese fideicomiso tiene un comité, como si fuera una junta de la holding, que toma las decisiones. Y ya lo dijo Lucas acá, el fideicomiso hace cumplir si hay acuerdos de accionistas o protocolos de familia. Si ahí hay reglas para efectos de hacer, nosotros decimos con mucho irrespeto, no sé cómo decirlo,
Si usted tiene un acuerdo de accionistas o un protocolo de familia, es que yo te quiero, tú me quieres, yo te respeto, pero hay unas consecuencias detrás de esas figuras que toca ponerle dientes. Y si el fideicomiso hace cumplir esas reglas, las que se deban cumplir a través de la estructura, pues es mejor, ¿sí? Y hace cumplir los acuerdos. Tenemos un fideicomiso holding donde están 5 familias. 5 familias aportaron y tienen un acuerdo de accionistas, y ese acuerdo de accionistas, en lo que es importante, hace parte del contrato fiduciario, se reúnen en un comité fiduciario al cual la fiduciaria ni siquiera va, y toman las decisiones, y no tienen una estructura social. Y última propaganda, es los fideicomisos han servido para los temas de normalización de activos, y han servido con portafolios de inversiones o con que el fideicomiso sea dueño de un vehículo en el extranjero. ¿Por qué es importante? Vea, usted tiene un portafolio de inversiones y no lo ha normalizado, monetícelo, vaya, liquídelo afuera porque lo tiene que tener en Colombia si quiere tener el beneficio tributario. Vuélvalo pesos, el fideicomiso recibe los recursos y lo debe invertir por 2 años en Colombia. Y al cabo de los 2 años, los mantiene invertidos o se le giran al exterior. Ah, es que subió un presidente en Colombia que a mí no me gusta. ¿Puedo hacer que el giro sea allá? Sí, cuando quiera. El problema es que perdió el beneficio tributario. Y esta estructura no tiene declaración de activos en el exterior. Pero no necesariamente, puede ser una mezcla. El fideicomiso puede ser, y hay fideicomisos nuestros que son dueños de sociedades panameñas, que son dueños de fundaciones de interés privado en Panamá, o que son dueños de una LLC en Estados Unidos que es dueña de un apartamento en Miami. Entonces, no necesariamente un portafolio de inversiones, sino una sociedad. Y entonces es la misma estructura, y parte del reto que creemos que tienen las familias es: ¿usted por qué tiene esa maraña afuera? ¿Por qué tiene una fundación y una sociedad panameña y una sociedad en Colombia? Revalúe. Y entonces la familia aporta esos derechos en ese vehículo, pasa a ser el dueño, el fideicomiso de la sociedad, y el fideicomitente lo que declara es que tiene unos derechos fiduciarios en Colombia, no una sociedad panameña, no hay declaración de activos en el exterior, y decida si usted quiere mantener la sociedad, el trust o la fundación de interés privado. Eso es de manera práctica como queríamos hacerle esta presentación, Mariluz, y nada, preguntas, respuestas, Lucas, con nosotros. Por ahora en el chat, Ernesto, no hay más preguntas. Pues abrimos el espacio por si las tienen para que las escriban, pero por ahora no hay. Bueno, mientras surgen las que vayan a tener, y si no, pues digamos que dejamos el espacio y la puerta abierta para que el cliente que lo requiera, pues a través del banquero, podemos hacer a futuro alguna reunión con este equipo. La idea hoy era contarles un poco sobre este vehículo que, como ven, pues es bien potente. Los clientes que vienen desde Ultraserfinco, pues no podíamos ofrecerles este tipo de productos o servicios, y hoy pues nos alegra mucho poder tener estas conversaciones con ustedes que trascienden un poco el tema de inversiones, que si bien son importantes, pues no nos permitían tener como esta integralidad en el acompañamiento con ustedes. Entonces, la puerta es súper abierta. Aquí hay una pregunta, ya la hago. La puerta súper abierta para que, como ven, pues Ernesto nos contó muchas situaciones y muchos ejemplos, y aquí vamos a encontrar tantas situaciones diferentes como tantas familias atendamos. Entonces, eso es un acompañamiento que requiere de verdad una personalización y un servicio muy uno a uno. Entonces, en el momento que consideren necesario, queda este equipo a disposición de ustedes para hacerles el acompañamiento a las necesidades que ustedes tengan. Ernesto, surge una pregunta. ¿Cuál definirías como la mayor desventaja de los fideicomisos? Yo creo que la formalidad y el tener que pasar por la fiduciaria para hacer algo es lo que a la gente más le
le afecta. Si uno mira la comisión fiduciaria, que es la tercera cosa que yo levanto, y como tratamos de mostrar en el cuadro, no es tan importante. Pero si uno entiende como familia que genera un vehículo jurídico para muchas cosas, vale la pena mirarlo. Y por eso insisto mucho en que antes este tipo de figuras no se hacían con el movimiento que de hoy se hacen. Y cada día más. Luego, hoy para las familias y por el entorno que vivimos es muy importante hacerlo. Pero pues tiene esas dos cosas que a veces a las familias no les gustan. La invitación es que lo miren como de manera integral. Mírenlo como un vehículo jurídico que les facilita la vida confidencial, planeación sucesoral, planeación en vida, etc. Pero no lo miren solamente como un tema tributario o por un tema de comisión. Mari, en el chat tenemos Gracias, otras Ernesto. 3 preguntas. En el chat preguntan, ¿qué tanto protege el fideicomiso el patrimonio ante cambios futuros legislativos y tendencias políticas contrarias a la propiedad privada? Esa es una pregunta. Hay otra, pero si quieres responder esta, ya te doy la otra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si viene un presidente? Estamos antes de empezar en esta conversa hablando del presidente Maduro. Yo llego, constituyo un fideicomiso, y me voy a meter en política, pero venezolana, y llega Maduro y decide que va a expropiar a todos los personajes de altos patrimonios sus bienes, voy a decir en términos. Y yo tengo un fideicomiso, y ese fideicomiso, ¿qué tiene la familia? Unos derechos fiduciarios. Y llega el señor Maduro y me expropia los derechos fiduciarios. Sí, pues podría. Así como me expropia mi casa y mi todo, pues podría, sí. Es un escenario muy lejano, pero sí. La gente le da más temor quizás es el fideicomiso. Si eso sucede, ¿podría el fideicomiso girarme a Estados Unidos a una cuenta que yo tenga allá? La respuesta es sí. Maduro podría cerrar el canal cambiario. Sí, pero uno se da cuenta antes, ¿no? Entonces, el fideicomiso puede liquidar lo que tenga invertido acá y mandarlo a Estados Unidos. Sí, porque el dueño es el fideicomiso. Entonces, es una estructura que tiene esa protección adicional. Y que tiene la protección adicional es que, comillas, bien entendido, Maduro no sabe que yo tengo un fideicomiso. Bien entendido. Porque la DIAN sí lo sabe, pero tiene esa movilidad. Es con el tema, por ejemplo, de monetización, de normalización. Entonces la gente le da miedo que trajo la plata y que llega un Maduro y me echa un cuento diferente y ya no me deja sacar la plata. El fideicomiso puede sacar la plata. Y puede sacar la plata antes que se cumplan los 2 años. Tiene un efecto tributario, pero tiene más ventajas además que otro tipo de estructuras, incluyendo las societarias para el tema de la propiedad privada, como bien dice la pregunta. Y 2 es, un fideicomiso mañana lo pueden regular diferente a como lo tenemos hoy, sí, lo podrían regular, pero los fideicomisos no son solo familiares. Los fideicomisos son de la concesión del túnel de Santa Fe de Antioquia. Los fideicomisos son para efectos de manejar las pensiones del magisterio. Entonces, la regulación que llegue a un fideicomiso tendría que afectar tantas estructuras que no tendría sentido. Alguna vez trataron en el año 2016 de que los fideicomisos fueran sujetos tributarios. Y el gobierno entendió, no tiene sentido. No tiene sentido. Déjelos sin esa estructura, porque ¿por qué va a gravar a los profesores en un fideicomiso si los profesores no están grabados por eso? ¿Me explico? Entonces los cambios legislativos deben ser muy limitados. No sé si le contesté. Gracias, Ernesto.
Sigue. Hay otra pregunta, dice, ¿para inversiones de renta fija es más recomendable el fideicomiso o tenerlo como persona natural pensando en declaración de 2020 en 2021? Es una pregunta de impuestos. Como el fideicomiso no le genera ningún beneficio tributario, creo que Lucas está hablando, pero no le genera ningún beneficio tributario, entre comillas, le daría igual. Primera respuesta. ¿Por qué entre comillas? Porque si yo tengo un portafolio de inversiones en CDTs de Bancolombia, a mí me hacen una retención del 4, del 7, dependiendo de la fuente del ingreso. Y si lo tengo en un fideicomiso, no me hacen retención. ¿Sí? Entonces, me genera una mejor caja que puedo invertir mientras pago el impuesto. Sí, eso no. Entonces, genera mejor caja. 3, y ahí voy a aprovechar pensando en la declaración de 2020 para presentar en 2021. Yo creo que la foto, para efectos del nuevo impuesto de patrimonio, nos la van a tomar como nos las han tomado el 1 de enero del año 2021. ¿Sí? Entonces, si yo no he hecho nada, y lo que tengo, y ya voy a ir un poquito más allá, yo no he hecho nada, pues tengo un patrimonio de 10.000 millones de pesos, y por tener 10.000 millones de pesos, la tasa es el 3%. Pero supongamos que hace el fideicomiso este año y le cede a sus hijos una tercera parte del fideicomiso. Luego, cada uno de ellos tiene un patrimonio inferior. Yo tengo un patrimonio inferior, generé un vehículo que me sirve para más cosas y la tasa del impuesto de patrimonio es menor o puede ser 0. Entonces, es nuevamente el tema de planear. Planear para la foto del 1 de enero del año 2021, no somos sus asesores tributarios, pero es súper crítico por lo que se viene. Gracias, Ernesto. Otra pregunta, si el fideicomiso lo hace solo el padre, ¿es obligatorio liquidar previamente la sociedad conyugal? No, no es obligatorio, pero es recomendable. Planeé, es como nosotros decimos, si yo tengo una serie de bienes y mis bienes los obtuve durante el matrimonio, todos mis bienes hacen parte de la sociedad conyugal. Entonces, en esa estructura, si yo no liquido mi sociedad conyugal, cuando yo me muera y entre a sucesión, el 50% por ley le va a tocar a mi señora. Y está bien, pero ese 50% tiene una serie de consecuencias tributarias. Hágalo bien. Y yo por eso pongo siempre el ejemplo de póngala como beneficiaria. Haga la sucesión en vida y deje sus bienes a sus hijos, pero controlados. Planee sucesoralmente, pague menos ganancia ocasional, pero proteja, debería ser el ejemplo al contrario, que mi señora me proteja a mí y que me giren a mí los 20 millones de pesos mensuales porque mi señora se muere primero, porque puede ser el ejemplo anterior. Varias veces preguntan, ¿y qué pasa si uno le cede los derechos fiduciarios a sus hijos y mi hijo se muere? Es una pregunta escabrosa, pero sucede en la vida. Pues los derechos fiduciarios de su hijo van a entrar en sucesión. Entonces yo no quiero que entre en sucesión porque mi hijo se casó mal la primera vez y está acabando así. Pues hay formas de hacerlo, pero uno tiene que parar en algún lado sus preocupaciones y generar estructuras. Pero uno podría, para el ejemplo que estoy poniendo, donarle los derechos fiduciarios a sus nietos. Uno podría llegar hasta allá. Si se muere el nieto, ¿sí me explico? En algún lado tiene que parar. Pero el efecto de planeación es, mire qué va a hacer con la sociedad conyugal, la mantiene o no la mantiene, quiere nombrar a su cónyuge como beneficiario, quiere dejarle como fideicomitente, quiero que esté en el comité fiduciario, quiere que no esté. Hay muchas cosas para desarrollar acá.
Perfecto, Ernesto, muchas gracias por tus respuestas. Hasta ahora no veo más preguntas. Yo creo que ya a la hora tampoco se animan de pronto a hacer más. Pero como les dije ahora, bienvenidas, la puerta abierta para que con Lucas, con Ernesto, pues ahondemos más en el caso de cada familia de ser necesario y pues a través del banquero organizamos reuniones ya puntuales para revisar cada caso. Muchas gracias a Ernesto, a Juan Gonzalo y a Lucas por acompañarnos hoy y a ustedes pues por su aceptación a esta invitación. La idea es seguir haciendo este tipo de charlas y seguir mostrándoles los beneficios que tenemos a través de los vehículos o los diferentes productos que tenemos desde Credit Corp. Y bueno, muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias. A la orden, López. Gracias, Mari. Gracias. Hola, feliz tarde a Hasta luego. todos. Quedamos muy atentos.